Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias a Lucirene Maldonado, que nos entrega micrófono. Soy Luis Alberto Díaz, de regreso con usted. Bueno, el día de hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues tuvo desde muy temprano un mensaje de aliento a los mercados. Dijo que ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de ningún otro país, ni mexicanos tiene por qué temer a la reforma al Poder Judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear al Poder Judicial. Dijo que la reforma energética no va en contra tampoco de la inversión privada. Defendió que con la cumbre de alto nivel entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos llegarán buenas noticias al país con inversiones. En el marco de la cumbre de alto nivel entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos, que se realizaría este 15 de octubre, bueno, esto lo anticipó muy temprano, en Palacio Nacional con 240 empresas y empresarios, anticipaba Claudia que daría certeza justamente en la inversión. Más tarde, al realizarse esta cumbre, celebró también una inversión inicial de empresas estadounidenses en México por más de $20 mil millones para este 2025. Esta cumbre entre ambos países dijo que da certidumbre a la inversión pública y que se anuncian semejantes montos, dice mucho de cuál es la posición y la percepción de la voluntad de los inversionistas respecto a lo que significa este nuevo gobierno y las posibilidades de México. La presidenta de US Chamber, Susan Clark, y la directora ejecutiva de México Pacific, Sara Bairstow, reconocen que el gobierno de México abrió paso a las inversiones que generan el desarrollo con bienestar, y esto es parte de lo que comentaba la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue una muy buena reunión y además se anunciaron al menos 4 inversiones importantes de alrededor de $20 mil millones en nuestro país para el año 2025. La que mencioné ayer, que es la de Royal Caribbean, que no es en Cancún, porque dije que era en Cancún, es en el sur de Quintana Roo, que también es importante porque el sur de Quintana Roo requiere desarrollo, es una inversión turística que va a estar vinculada pues con el Tren Maya y todo el desarrollo turístico que se está haciendo en el sureste. Bueno, pues así lo señalaba Claudia Sheinbaum, como diciendo, tranquilos, sí es bienvenida la inversión. Mira, efectivamente es un mensaje de tranquilidad, porque sí sigue habiendo mucho nerviosismo en los mercados internacionales con este tema del Poder Judicial de la Federación. Muchos inversionistas se preguntan, ¿quién nos va a defender? ¿Bajo qué esquema? ¿Se va a respetar las leyes? Esta forma que van a renovar todo el Poder Judicial en un proceso de que va a llevar 2 años. ¿Quién nos va a dar la certidumbre de que nos van a garantizar que nuestras inversiones van a tener un buen retorno y van a tener buenos rendimientos? Y esto lo estamos viendo porque los analistas en cuestión financiera están observando que el problema con el peso ante el dólar ha ido perdiendo el peso de ventaja nuevamente en los últimos días, y pareciera ser que había más nerviosismo, y bueno, ellos estimaban que sí necesitaban mandar un mensaje de este tipo, bueno, pues para que el peso comience nuevamente a recuperarse y llegue a las cotizaciones que se tuvo pues hace ya varios meses, que estaba entre 16.30 y 16.40, y cuando se viene este tema de la reforma a la ley judicial, bueno, pues empieza a perder su fuerza, y siempre se argumentó que era con razón a que había nerviosismo en los mercados internacionales. Bueno, estaba hablando de que va a haber una inversión inicial de $20 mil millones, es un buen anuncio, y vamos a ver si México logra captar mucho más ingresos, no solamente de las empresas norteamericanas. La pregunta es qué va a suceder con esas inversiones españolas, que hay muchos aquí, sobre todo en la rama turística, que parece ser que están suspendidas de momento por este conflicto que la presidenta de la República ha continuado alimentando
con el tema de que si fuimos conquistados, no fuimos conquistados, que si hubo matazón de indígenas, y no. Entonces es un tema que ahí está pendiente, y bueno, que pudiera esto tener problemas con las relaciones, no solamente diplomáticas, sino comerciales que tenemos con España. Es uno de nuestros socios comerciales más importantes entre los 5 primeros, y bueno, tenemos que tener buena relación con todos los países para que México pueda pues emprender una gran recuperación. Hay mucha inversión asiática, pero esto sí nos va a meter posiblemente en conflictos con el gobierno norteamericano. Estamos viendo a Donald Trump, aunque anda en campaña, pero hay que recordar que Donald Trump no solamente manda mensajes y amenazas porque anda en campaña, las cumple. Entonces él dice que si llegar a Estados Unidos a la presidencia no va a permitir que ningún vehículo hecho en México, sobre todo de origen chino, sí, claro, cruce su frontera. Para que no le abramos acá a los chinos, aunque ya nos tienen invadidos de agencias, Javier. Sí, pero no de muchas agencias, pero habrá que ver, y con estas 2 disposiciones con el sistema tributario que sí le está metiendo ganas a nivel nacional, trae ya intervenidas a muchas empresas asiáticas, porque están dando cuenta que hay casos de dumping, que están metiendo muchos productos facturados muy por abajo del precio como ellos lo compran. Se dice que hay unos actos de corrupción que han estado verificando en las aduanas, y llama la atención que hoy las aduanas están bajo el control militar. Entonces sí hay bastante, que ahí están metiendo mucho producto, entonces están compitiendo con mercados nacionales a un precio muy bajo, y vemos que los centros de las principales ciudades, y entre ellos Culiacán, se están apoderando del mercado. En la Ciudad de México sí, ya han ido un poquito hacia atrás, porque sí lo está interviniendo el sistema tributario. Aquí van a empezar igual con otros sistemas de las ventas de plataforma. Así las cosas. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, básicamente explicar, hoy fue el CEO Dialogue, o sea, es el diálogo entre jefes ejecutivos de oficinas de grandes empresas entre Estados Unidos y México, y es como uno de los órganos donde se le da seguimiento al tema económico sobre el Tratado de Libre, el TEMEC. Desde el 2013, tanto el Consejo Coordinador Empresarial como la Cámara Americana, o la US Chamber, hacen este tipo de espacios donde pues se va dialogando con los presidentes de la República las autoridades gubernamentales, sobre lo que se está haciendo y qué otro tipo de decisiones se va a ir armando sobre el gobierno, ¿no? de cada mandatario. Entonces ahorita llama la atención esta parte donde Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y la presidenta Claudia Sheinbaum dan este anuncio de que conservadoramente podrían ser 20 mil millones de dólares en inversión, y dan varios proyectos. Royal Caribbean, que eran como 500 millones de dólares aproximadamente, o 1.500 millones de dólares aproximadamente, pero sobresalen 2, que es la Woodside Energy, que es petrolera, y que esos arribaron desde hace tiempo para extracción de petróleo en Tamaulipas. Ellos están por un orden de 10.400 millones de dólares, o sea que ya le está entrando la inversión privada a Pemex, ¿no? Entonces no es en balde que desde hace tiempo don Carlos Slim está virando a la inversión petrolera, porque tarde o temprano para este régimen se va, digamos que tienen que hallar la manera en el discurso de desnacionalizar un poquito el petróleo, ¿no? Porque pues ya Pemex ya no da, ¿no? Entonces ahorita la petrolera australiana, Woodside Energy, ahí está ya para extracción de petróleo, en la parte de Tamaulipas, ¿no? Entonces, esto conforme pues, la reforma del 2014, ¿no? De Peña Nieto, ¿no? Ya de aceptar capital privado. Otra que sí también está muy fuerte la inversión, 15,000 millones de dólares, es México Pacific. O sea, que es todo lo que es gas natural. O sea, gas natural, y sobresale, pues obviamente, todo lo que es el desarrollo de la planta de licuefacción de gas natural ubicada en Puerto Libertad, Sonora.
y el gasoducto Sierra Madre, que va a atravesar 16 municipios de Chihuahua y Sonora. Entonces, tengo entendido que es parte también de lo que es este proyecto del tren que está saliendo de Nogales, creo que a Puerto Peñasco. ¿Para qué? Para llevar y traer gas natural, ¿no? Entonces, no sé si esa parte de llevar gas a China, o sea, sacarlo por el Mar de Cortés, pero son proyectos estratégicos, pues. Y ahí Sonora, ya nada más Sonora lleva 2 grandes proyectos estratégicos, el litio y esta parte del gasoducto y los trenes, ¿no? Que están haciendo el tren militar, o sea, es un tren que está haciendo la Sedena, creo que es de ahí de Nogales a Puerto Peñasco, que hay todo un movimiento ahí en contra, pero lo van a hacer, ¿no? De resistencia, lo están haciendo. Entonces, esos son básicamente los proyectos que tienen que ver con energéticos, gas natural, México Pacífico, y Woodside Energy, que es extracción de petróleo. Royal Caribbean, pues obviamente es un tema ahí turístico. Y cruceros, sí, creo que son cruceros. Hablaba la presidenta, bueno, la nota era que era en Quintana Roo, ¿no? Pero después sí, en el sur de Quintana Roo. Que ha dicho que Cancún. Que habían dicho que en Cancún. Y luego, y el otro es Amazon, que pues una de las inversiones que están en Amazon, pues están en Tijuana, pues va, y supuestamente aquí van con $6,000 millones, okay. Pero no dicen en dónde estarían, si habría más plantas, si se van a mover a otras ciudades. Entonces, esto es parte de un discurso de certidumbre. De decir, están viniendo, la gente pues está invirtiendo. Entonces, vamos a ver sobre este pool de inversiones, qué otras inversiones más llegan, ¿no? Francisco. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Tú lo has dicho bastantes veces, don Milton, que el gobierno de Estados Unidos no busca amigos, o sea, él cuida sus intereses y de su gente, el capitalismo, la inversión, etcétera, y pues es nuestro principal socio comercial. Entonces, por lo tanto, si también nos beneficiamos de ese país, pues por eso es el Tratado de Libre Comercio, aunque le hayan cambiado de nombre, entre Canadá, Estados Unidos y México. Yo nunca voy a terminar de explicarme por qué, si estamos en un tratado de libre comercio y tenemos aquí de vecino a la primer potencia del mundo, ¿por qué no podemos usar la tecnología tan avanzada que ellos tienen? ¿Por qué se nota ese cambio? Y alguien lo acaba de abordar, lo estaba viendo en televisión y en redes. Alguien puso ejemplo la diferencia que hay nada más cuando brincas de Nogales, Sonora, a Nogales, Arizona. Bueno, ese libro, La riqueza, habla sobre el tema de la riqueza, que es a los economistas que laurearon ahora con el premio Nobel. Inclusive ellos marcan la diferencia entre no nada más la calidad de vida, Milton, en ese libro, sino cómo se comporta la delincuencia de ambos fronteras. ¿Por qué fracasan los países? Efectivamente, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, cuando se firma y se ratificó, cuando llegó, como dijera, ya saben quién, Donald Trump. Bueno, pues ahí, ¿cuál fue lo que vendió en su primer campaña a la presidencia Trump? Pues de que había un desequilibrio en los beneficios que obtenía México comparados con los que obtenía Estados Unidos. Es decir, de acuerdo a lo que exhibió en su primer campaña Donald Trump, pues México estaba más beneficiado que los propios norteamericanos. Ahí fue donde empezó a amenazar Trump, lo cual pues casi no se le facilita. De manera natural. De que todas las compañías, por ejemplo, amenazó hasta la Totoya, dijera la Gilbertona, que en paz descanse, que si no se llevaban las inversiones al otro lado, que se agarraran allá en fin. Que allá dieran a empleo, Samsung, ¿no? A Xiaomi, a todos. Y ahorita pues hay campañas. ¿Quién anda en campaña? Nuevamente Donald Trump. ¿Cuál es su discurso? Echarnos hasta para llevar. Y como que eso les encanta ya a los norteamericanos en cuanto a que diga que va a cerrar la frontera, etcétera, que los aranceles, que fue y que vino. Todo es campaña. Pero aquí no podemos andar haciéndole al vivo nosotros. Entonces por eso tuvo que salir la presidenta Sheinbaum, porque no nos quedamos atrás en apellidos. Si allá hay Trump
y jamalas, aquí tenemos Sheinbaum, ¿no? Entonces, por eso dijo, no se preocupen. Pese a todo, las calificadoras bursátiles, pues siguen señalando de que hay nerviosismo en los mercados, porque a la hora de aterrizar y aprobada con las letras chiquitas esta reforma judicial, sienten que corren riesgos. La verdad, yo digo que no, porque tampoco el gobierno mexicano, esté quien esté sentado en la silla presidencial, corretea aviones. Hasta ahorita el único que es aliado coscorroneado, porque ya se va, en cuanto pase la elección o antes, es don Ken Salazar. Le dijeron que lo que quiera tratar, lo tiene que tratar pues, con relaciones exteriores, y develó y exhibió al propio expresidente López Obrador, porque antes pues don Ken Salazar tenía llave hasta para entrar a Palacio Nacional, entraba, salía, y tenía acuerdos con el resto del gabinete. La doctora Sheinbaum dijo, se acabó, ahora todo lo que usted quiera ver con el gobierno de México, allá con relaciones exteriores, por ahí va el señor, pues, para atrás. Así de plano. Que le sobró jabón. Así es, Francisco, pues así están las cosas, pero de cualquier manera, pues me parece importante que sea parte de los primeros días de la agenda, ¿no? Presidencial, Javier. Sí, este tipo de temas, porque ya vemos que en los últimos días de Andrés Manuel López Obrador sí hubo efectos de nerviosismo con el avance de la propia reforma al Poder Judicial, que siguió adelante, también en este gobierno, pues hubo nerviosismo, incluso en los últimos meses, pues ya vimos cómo se puso la cotización peso-dólar, que se había mantenido muy estable todavía el año pasado y gran parte de este año. Y sobre todo por la posición del gobierno. Incluso hablaban del superpeso, ¿te acuerdas? Sobre todo por la posición del gobierno norteamericano a través de su embajador, que pues López Obrador no le encantó mucho que criticara la iniciativa de reformas a la ley. Y es cierto, los inversionistas, no solamente norteamericanos, sino todos los inversionistas, sí hay un gran temor en el tema de cómo se va a aplicar la justicia y quién va a velar por la aplicación de la justicia, porque el mensaje que se está enviando que va a ser a través de un partido político, que hay una hegemonía y que no hay un equilibrio de poderes, y que este tema pues pudiera poner en riesgo las inversiones de todo el mundo. Hay que recordar que también en un tiempo se habló del tema de la propiedad privada, que había una intención de eliminar la propiedad privada. Ya la misma presidenta de la República ha hablado sobre ese tema también, que fue otro tema también que le metió bastante ruido, y necesariamente ella va llegando y tiene que enviarle un mensaje a todos los inversionistas extranjeros y nacionales que está garantizadas sus inversiones en México, ¿no? Y yo creo que eso es bueno para que México pueda obtener recursos y te pueda tener un mejor desarrollo y puedas dar mayor fuentes de empleo, ¿no? Entonces es una buena medida. Vamos a ver efectivamente, una vez que ya esté concluida toda la ley y las leyes específicas que están, porque estamos viendo que hay muchos errores en la ley que aprobaron. Están aceptando que se equivocaron en muchos renglones y van a tener que hacer algunas modificaciones. Esto sin duda le mete mucho más ruido al tema financiero, y mucha gente que, sobre todo los inversionistas, quieren certeza para obtener, no solamente recuperar sus inversiones, sino tener una ganancia justa. Bueno, pues hoy ya se habla que ya se sentaron a dialogar. La presidenta de la República ya les dijo que debe haber tranquilidad, ya está anunciando las inversiones que se pueden aplicar en México extranjeras, y esto te manda un buen mensaje para el resto de los mercados. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, después del incidente de don Ken Salazar, donde lo pausaron, pues efectivamente, o sea, don Ken Salazar tenía las llaves del refri ahí en Palacio Nacional, o sea, podía sacar, no sé, se llevaba más Nochebuenas que Poinset, ¿no? Paréntesis. ¿Recuerdan que la flor de Navidad es la Nochebuena, ¿verdad? ¿Cómo conozco yo nomás? Ah, bueno, esa es otra, y hasta en lengua la cantan, ¿no? Pero esa flor es mexicana. La flor de Nochebuena es mexicana. Originalmente. ¿Quién pide que se la, o sea, quien era embajador en ese tiempo en Palacio Nacional, que era embajador de Estados Unidos, era Joel Poinsett,
Y Poinsett ve la flor y le gusta mucho y le pide un tallo al jardinero y se la lleva a Estados Unidos. En Estados Unidos se llama la flor la poinsettia. Y es la flor, una flor muy emblemática para los estadounidenses, pero ellos le llaman poinsettia porque se la adjudican a Poinsett. Sí. Poinsett se la llevó de Palacio Nacional, de aquí. Entonces, don Ken Salazar, pues... ¿Qué es eso? ¿Se la llevó? ¿Se la robó? No, se la llevó, se la pidió al jardinero. La historia dice que... la historia oral... ¿Cómo le diría en inglés? Pásame la machita o... Benito Bodoque. Benito Bodoque. No, please, Entonces, se la llevó... Entonces, a don Ken Salazar estaba así, pues se llevaba los tallos, se llevaba todo, o sea, se llevaba todo, ¿no? Entre otras cosas. Y de repente, palo, le dijeron, hey, hasta aquí. Y ahí el presidente López Obrador, o sea, en ese entonces le dije... gringo en México, como el de la serie. Sí, gringo viejo. Entonces, y le pone un alto. Y en la Cancillería ahorita, don Juan Ramón de la Fuente, que viene de la OEA, que ha trabajado con todos los regímenes habidos y por haber, tienen muy medido que en unas semanas más van a ir a elección y las encuestas están prácticamente empatadas, pues. Poquito arriba Kamala, pero eso a Trump, no. Trump tiene su base política muy fuerte. Le han pegado hasta por abajo Trump y Trump tiene cerrada la elección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En México saben, como lo supo Peña Nieto y el equipo de Peña Nieto, que Trump puede volver a ganar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pausan y dicen, vámonos despacito. Ahora, ¿cuál es el discurso de Trump? Ayer Kamala en uno de sus discursos dejó entrever eso, ¿eh? Sí. Hizo un llamado, dijo, hey, cuidado, viene muy en serio. Viene muy en serio y Trump trae ese discurso porque siempre hablamos que el neoliberalismo le pegó a México. El neoliberalismo también le pegó a Estados Unidos, ¿no? Claro. Y les recuerdo, y ahí está en YouTube un documental de Michael Moore que se llama Roger and Me. Roger and Me era el dueño de una poderosísima industria de fabricado de automóviles. No recuerdo si era la General Motors. Y cómo estaba en Flint, Michigan, que era la capital del automóvil, ¿no? O sea, del Chevy, del Cadillac, de las camionetas, todo. Y de repente, por llevarse la planta de Flint, Michigan a México y a otras partes donde obviamente iban a ahorrarse muchísimo dinero en sueldos, desmantelan la ciudad. Y lo que hace Michael Moore es documentar cómo el tejido social en Estados Unidos, en esa ciudad que era poderosamente económica por la fabricación de vehículos, se desmantela y hay un proceso de vandalismo y de alcoholismo muy, muy elevado, ¿no? Entonces, ese es uno de los documentales que te dicen cómo el neoliberalismo le pegó también a Estados Unidos. Y ese es el discurso político de Trump. Sí. Vamos a volver a América grande otra vez. ¿Y cuál es el símbolo? La gorra roja, la gorra del obrero. Que eso, en cultura pop, recordemos el álbum de Bruce Springsteen, Born in the USA, nacido en Estados Unidos. Very well. Come on, baby. Los gringos de California no saben comer tortillas, se sientan a la mesa y comen pan con mantequilla. ¿Qué hubo? No, hello, my friend. En ese álbum, sí, también, la gorra roja es el símbolo, ¿no? Entonces, por eso a Trump siempre lo vas a ver con la gorra roja. ¿Para qué? Por el orgullo estadounidense. O sea, allá también hay discursos nacionalistas. Francisco. No, es que también les ha pegado de todo. Acuérdate, no sé, hace unos 20 años, algo así, el nivel de violencia que tenían en la capital, en Washington, D.C. O sea, sí. Y más o menos... No te burles, Pancho, no te burles. Más o menos lo solucionaron. A ver, ¿qué distancia hay de Washington, D.C., Milton, ¿se dice Baltimore o Baltimore? A Baltimore son, no recuerdo la distancia, pero son como 30 minutos. Es como de Navolato a Culiacán, más o menos. ¿Y cómo estaba o está Baltimore en ese tiempo? No, Baltimore, ahí te está pesado, ¿no? Digo, pero lo inaudito era que en la capital, sí, anochecía, ya se cuenta Culiacán ahorita, ¿no? Tírate a matar, porque no. En fin, pero la verdad, está la moneda en el aire. Efectivamente, las encuestas serias, muy serias de allá de Estados Unidos, pues declaran prácticamente empate técnico entre Kamala y Trump. Entonces todo puede suceder. Hay ahí un bonchecito de indecisos,
pero en la elección que ganó Donald Trump, había el mismo cerro de indecisos, y esos indecisos votaron por Donald Trump. Si mal no lo recuerdo, Matarili y Irilirón, porque nos tocó asistir a presenciar esa histórica elección entre Donald Trump y Hillary Clinton. Matarili y Irilirón. Pues así las cosas. Antes de despedirnos, 30 segundos, Javier. Sí, independientemente de Donald Trump o Kamala, yo creo que ese es el proyecto de Estados Unidos, de regresar las grandes empresas hacia su país para darles fuente de trabajo a la gente y tratar de mejorar la economía. Porque también lo que están viendo es que las industrias que salieron están haciendo grandes negocios en otros países, pero también parte de esa riqueza se está quedando en otros países. Y es la argumentación que trae Donald Trump, y que bueno, pues él, obvio que tiene simpatías en eso. ¿Qué trabajador no desea tener un buen nivel de vida como lo tenía hace varios años? Pero esto sin duda le va a pegar a muchos países, y entre ellos le puede pegar a México. Y México, bueno, también no se puede quedar atrás. También si hay grandes inversiones, sobre todo asiáticas, pues tampoco les puede cerrar la puerta, porque bueno, pues no solamente debes de tener un solo vínculo con el mercado de Estados Unidos. Tenemos que diversificar y buscar nuevos mercados para no estar sujetos, bueno, pues a las presiones de Estados Unidos, de la autoridad, en su momento, como lo hemos visto, con medidas de cerrarle la frontera, poniendo aranceles o colocando medidas fitosanitarias o de inocuidad. Así las cosas. Gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Milton, 30 segundos. No, ya hay obviamente los discursos de odio que se están dando. Digo, Trump es especialista en eso, pero vean cuáles son las dos grandes líneas, tanto de demócratas como de republicanos. La protección, o sea, el tema económico, y el tema de la agenda antidrogas. Aguas con eso. Y Trump ahí es muy explícito, de más. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, finalmente. Pues simplemente en ese tema de lo de las drogas, Milton, Donald Trump se lleva repitiéndole allá a sus conciudadanos de que llegando él va a super endurecer las leyes de todo el que sigue envenenando a la comunidad norteamericana. Es decir, hasta dijo que todo el que inmigrante, etcétera, que matara a algún norteamericano y sobre todo a algún policía, directamente a la pena de muerte. Es decir, y eso a los norteamericanos les fascina, o sea, braman cuando oyen todo eso, pero bueno, ellos sabrán. Lo cierto es que en la elección que ganó Donald Trump, una de las votaciones principales que tuvo fue de nuestra comunidad latina, por cierto, que has de recordar, Cabrera, en aquel restaurante en Manhattan, del Thai Pack donde fuimos a dar, ¿no? Riquísimo el Thai Pack. ¿Cómo lo dices del taco de cabeza? Tú guardas esa tarjeta, ¿verdad? De ese restaurante. La comida china sí la tengo. Por favor, me mandes un... Sí. Cuando le pregunté yo por qué habían votado por Donald Trump, me dijo, es que ya estamos hartos de los Clinton y los Obama nos engañaron, dice. Entonces ya estuvo bueno. O sea, fíjense ustedes cómo la palabra hartazgo pega también en otros países. Dinero, Francisco. La pichuela. El gran deportador fue Obama, ¿no? Obama, Chief on Deporter. Okay. Chief on Deporter. Okay. O sea, el jefe de deportadores. Ok, yo pues ya, es very well. Entonces, muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.